Soy la doctora Rosa Angelini y voy a hablar de toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una zoonosis parasitaria de distribución mundial que en la mayoría de los casos es asintomática y de muy bajo riesgo en las personas inmunocompetentes. Más de un tercio de la población mundial está infectada. El riesgo en los pacientes con inmunocompromiso, en especial con aquellos que conviven con el virus de la inmunodeficiencia humana, es la de presentación como encefalitis focal, siendo la principal causa de lesiones cerebrales en esta población de pacientes. También hay riesgo de transmisión vertical al feto cuando la madre adquiere la primoinfección durante la gestación. Esto aumenta la morbimortalidad en el feto y da lugar a recién nacidos con posibles secuelas a largo plazo. Epidemiología. Como dije anteriormente, la toxoplasmosis es una zoonosis de distribución universal, ya que tenemos que destacar que hay huéspedes definitivos, que son los felinos, y huéspedes intermediarios, que son el hombre y las aves. El principal reservorio es el gato, que se contagia por consumir animales infectados como roedores y aves. En el intestino de los felinos se cumple el ciclo sexual del parásito y esto lleva a que se eliminen diariamente millones de ooquistes hasta 3 semanas después de la infección del animal. Esto quiere decir que no elimina los ooquistes durante toda su vida. Vemos que en las encuestas seroepidemiológicas alrededor del 50% de los adultos han adquirido esta infección. El agente etiológico de la toxoplasmosis es el Toxoplasma gondii, que es un protozoario coccidio del género Toxoplasma y la especie Gondii, que es un parásito intracelular obligado. Presenta 3 genotipos. Para nosotros tiene relevancia el 2, que afecta al hombre, y el 3 más frecuentemente a los animales. Y tiene 3 formas: la de taquizoito o endozoito, que es la forma proliferativa, que está presente en la fase aguda de la enfermedad; la de quisteístico, con una membrana formada por el parásito y que contiene alrededor de 3.000 bradizoitos, que son los elementos de reproducción lenta que encontramos en la fase crónica de la enfermedad; y el ooquiste, que es el resultado de la reproducción sexuada en el intestino de los felinos. La causa más común de transmisión de la toxoplasmosis es la ingestión, ya sea la ingestión de quistes tisulares en los alimentos, en general cárnicos, mal cocidos o crudos, o por la ingestión de ooquistes en la contaminación de las manos, o de alimentos como pueden ser las verduras mal lavadas por moscas o cucarachas que transportan los ooquistes, o porque crecen en terrenos contaminados con heces de gatos. La transmisión transplacentaria es la única forma de transmisión de humano a humano, y dentro de las causas menos frecuentes o raras tenemos el trasplante de órganos o por transfusión sanguínea, la penetración accidental por la piel, o sea, la inoculación de los taquizoitos, o por el consumo de carne cruda. Convengamos que la forma más común de transmisión de la enfermedad es por la ingesta de ooquistes. Acá vemos el ciclo de transmisión en el cual tenemos al gato, que es el hospedador definitivo, que elimina con sus heces los ooquistes no infectantes, que en contacto con el medio ambiente, en condiciones de temperatura y humedad adecuados, en 3 a 5 días, se convierten en ooquistes infectantes, que es la forma esporulada. El ser humano se infecta con estos ooquistes al entrar en contacto con las heces de gatos o con la ingestión de alimentos contaminados. A su vez, el ciclo se cierra cuando los gatos consumen los roedores infectados. Fisiopatogenia. Dijimos que la mayoría de las infecciones se adquieren por el consumo de alimentos contaminados. Estos alimentos contaminados, al llegar al estómago, sufren la destrucción de la membrana quística por digestión y se liberan los trofozoitos que penetran en las células del sistema retículo endotelial.
Estos trofozoitos se multiplican activamente en el interior de las células y las ocupan dando un pseudoquiste que se rompe y libera parásitos que invaden otras células, ya sea del mismo tejido o si se diseminan por vía linfohemática. Esta diseminación linfohemática produce adenitis regional y la parasitemia, que puede durar horas o días. La respuesta inmune provoca la destrucción de los taquizoitos libres y la multiplicación intracelular se enlentece. La inmunidad específica está mediada por anticuerpos y por linfocitos T. Los anticuerpos IgM aparecen a partir de la primera semana de infección y los IgG desde la segunda semana. Las otras vías de transmisión las vemos más adelante. La toxoplasmosis se divide en 3 etapas: aguda, crónica y reactivada. La forma aguda es cuando ingresan los parásitos al organismo y el sistema de defensa del huésped reacciona controlándolos. En el 80 al 90% de los casos es asintomática. En la forma crónica quedan los bradizoitos, que son formas inactivas de metabolismo lento en quistes tisulares, que pueden permanecer latentes durante toda la vida. Y la forma reactivada se da cuando se altera la inmunidad del huésped y se rompen los quistes tisulares, dando lugar a la recurrencia de la enfermedad. En la clínica, el periodo de incubación es de 5 a 23 días. Como dije, la mayoría de las infecciones son asintomáticas y cuando aparecen síntomas se presenta como un síndrome mononucleósico autolimitado que puede dar solamente adenomegalias en la cadena cervical o bien ir acompañado por exantemas, dando la forma exantemo ganglionar, en la cual hay adenomegalias y el exantema es eritemato maculopapular. Esto se acompaña con síntomas generales como febrícula, fiebre, odinofagia, astenia y hepatoesplenomegalia. Raramente en las infecciones agudas hay hepatitis, neumonitis, miocarditis, encefalitis o corioretinitis. Eso sí, hay que destacar que en los huéspedes inmunocomprometidos la infección es grave y afecta el sistema nervioso central y el miocardio. Las formas relevantes por su gravedad en la toxoplasmosis se dan en el huésped inmunocomprometido y en la transmisión vertical. Comencemos viendo qué pasa cuando hay inmunodeficiencia. Dentro de este grupo, las más afectadas son las personas con VIH, en las que se presenta con mayor frecuencia como reactivación en los pacientes con toxoplasmosis crónica, pero tener en cuenta que también puede presentarse como forma aguda. La reactivación toxoplásmica en el VIH se puede dar como compromiso focal del sistema nervioso central, neumonitis o corioretinitis. En el compromiso focal del sistema nervioso central, en general son las encefalitis y los tumores intracraneales, pueden dar la sintomatología como la cefalea, alteración del estado mental, convulsiones, coma, fiebre y a veces deficiencias neurológicas localizadas, como pérdida motora o sensitiva, parálisis de los nervios craneales, trastornos visuales y convulsiones focales. En la neumonitis vamos a tener tos no productiva, disnea, dolor torácico y fiebre. Y en la corioretinitis vamos a ver lesiones bilaterales, difusas y multifocales. El riesgo mayor se da en las personas que tienen CD4 menor a 100. En cambio, la encefalitis toxoplásmica es rara cuando los recuentos de CD4 son mayores a 200. Los diagnósticos diferenciales se hacen con otras afecciones del sistema nervioso central en pacientes con SIDA, como la tuberculosis, el citomegalovirus o el Chaga, y la neumonía intersticial por Pneumocystis jirovecii con las neumonitis. Ante la sospecha de toxoplasmosis cerebral, el diagnóstico debe hacerse a través de una tomografía o una resonancia magnética, ambas con contraste. Quedarán lesiones redondeadas, solitarias o múltiples, que se refuerzan con contraste en forma anular.
Si bien estas lesiones no son patognomónicas, pero en pacientes con SIDA y síntomas del sistema nervioso central justifican el comienzo del tratamiento para el Toxoplasma gondii. También debe realizarse una punción lumbar siempre que no haya signos de hipertensión endocraneana, en la que el líquido cefalorraquídeo puede tener un aumento de linfocitos y proteínas elevadas. Con respecto a los anticuerpos IgG o IgM, estos pueden estar bajos, moderados o incluso ausentes, y solo la PCR en biopsia cerebral o líquido cefalorraquídeo confirma el diagnóstico. La toxoplasmosis en trasplantados se da mayormente en los trasplantes de órgano sólido y de células madre de médula ósea. Esto comúnmente es una reactivación y en muy pocas veces se presenta como una primoinfección. Los síntomas suelen ser miocarditis, neumonitis o compromiso del sistema nervioso central. El inicio en término medio es a los 2 meses post-trasplante, pero puede un rango menor a los 30 días en un 10% de los casos, a mayor de 100 días en un 15 a 20% de los casos. Otro tema importante es la corioretinitis, que generalmente es congénita y que se puede manifestar desde el nacimiento o muchos años después. También se ve en inmunocomprometidos HIV. La corioretinitis se manifiesta como visión borrosa, escotomas, dolor ocular, fotofobia, y al realizar un fondo de ojo se ven lesiones que son características, sobreelevadas, algodonosas, con halo hiperémico en polo posterior. Evolucionan a necrosis, atrofia de retina con pigmento negruzco. Las corioretinitis sin tratamiento van a la ceguera. Toxoplasmosis y embarazo. El diagnóstico temprano de la infección en la mujer embarazada permite un tratamiento oportuno y se indica con el propósito de reducir la tasa de transmisión y el daño congénito. Es posible que con un diagnóstico y tratamiento temprano se pueda reducir la tasa de incidencia de toxoplasmosis congénita de alrededor del 5 por 1000 nacimientos al 0.5 por 1000. Actualmente la toxoplasmosis congénita es una enfermedad prevenible. Toda mujer que tiene una primoinfección por Toxoplasma gondii genera inmunidad humoral y celular que se puede detectar por laboratorio, lo que permite diferenciar la población susceptible de la inmune, y su constatación no requiere nuevos controles. Es decir, que una mujer embarazada que tuvo toxoplasmosis antes de su embarazo actual no corre peligro de transmitirla al feto. Las embarazadas a quienes no se les detectó primoinfección constituyen la población susceptible que debe controlarse en cada trimestre. La transmisión placentaria ocurre en relación directamente proporcional con el tiempo de gestación. O sea, en el primer trimestre se produce menos frecuentemente, pero con secuelas más graves. Y a medida que avanza el embarazo, aumenta el riesgo de infección fetal y disminuye la posibilidad de defectos graves. En este cuadro, si hablamos de toxoplasmosis congénita, podemos ver la severidad del cuadro clínico que depende de la etapa del desarrollo fetal en que se adquirió. Y tenemos por una parte el riesgo de transmisión, que habíamos dicho que era directamente proporcional a medida que avanzaba la gestación, mientras que la severidad del cuadro clínico es a la inversa. O sea, que en el primer trimestre una primoinfección toxoplásmica tiene bajo riesgo de transmisión entre el 10 al 24%, mientras que la severidad del cuadro clínico en el feto es muy importante, alrededor del 60%. A medida que avanza la gestación, en el tercer trimestre una primoinfección en ese momento tiene un alto riesgo de transmisión, o sea que ese feto seguro que se va a infectar, mientras que las lesiones o la severidad del cuadro van a ser muy pocas, alrededor del 5%, o sea que va a tener menor severidad. La toxoplasmosis congénita se da cuando la mujer embarazada cursa la primoinfección toxoplásmica durante el embarazo.
Por eso es tan importante el seguimiento serológico trimestral en las embarazadas susceptibles. A nivel mundial, la incidencia de toxoplasmosis congénita es de 2 a 10 por 10.000 nacidos vivos y en Buenos Aires de 0.5 por 10.000 nacidos vivos. Es importante tener en cuenta que el 75% de recién nacidos con infección congénita son asintomáticos. Las manifestaciones neonatales van a ser más severas cuando la infección del feto se haya realizado más tempranamente durante el embarazo. En ella podemos encontrar alteraciones neurológicas como son las calcificaciones intracraneales, micro o hidrocefalia, acompañado de convulsiones, corioretinitis, microoftalmos, atrofia del nervio óptico, glaucoma, etc. Hay una tríada característica en la toxoplasmosis congénita que es la tríada de Sabin, en la cual encontramos corioretinitis, calcificaciones cerebrales e hidrocefalia. Cuando estos tres elementos están presentes, debemos pensar primero en toxoplasmosis congénita y después buscar otros diagnósticos posibles. Otras alteraciones que podemos encontrar es la hepatoesplenomegalia, ictericia, linfadenopatía, vómitos, diarrea, rash cutáneo, neumonitis. Y si hacemos el seguimiento ecográfico durante el embarazo, podemos encontrar en el feto dilatación de ventrículos en forma asimétrica, zonas hiperecoicas en el parénquima cerebral, calcificaciones intracraneales, engrosamiento de placenta, hepatoesplenomegalia, ascitis. Todo esto ya nos va indicando que ese recién nacido va a tener afecciones severas. Y las manifestaciones tardías que podemos encontrar es el estrabismo. En este cuadro vemos las inmunoglobulinas en la toxoplasmosis a través del tiempo. A los pocos días de la infección aguda aparece la IgM, marcada en verde, que si bien va descendiendo en la fase crónica, se puede dosar hasta los 12 a 18 meses. De forma similar a la IgM se presenta la IgA, que está marcada en azul. La IgG, marcada en violeta, aparece dentro del primer mes, unos días después de la IgM, y triplica o cuadruplica su valor en la fase aguda. Luego desciende y permanece en toda la fase crónica. Tener esto en cuenta nos va a permitir interpretar correctamente las pruebas serológicas. El diagnóstico de la toxoplasmosis lo hacemos a nivel epidemiológico, investigando sobre los hábitos alimentarios y el contacto con felinos, etc. Y a nivel clínico, ocasionalmente, ya que dijimos que entre el 80 y 90% de los pacientes son asintomáticos. Dentro de los métodos auxiliares tenemos la serología, los estudios histológicos y la PCR. Dentro de la serología hay diversas pruebas, entre ellas están la prueba de Sabin-Feldman o el DAI test, que detecta IgG y se positiviza a partir de la segunda semana. Tenemos la inmunofluorescencia indirecta para IgM e IgG, ELISA para IgM, IgG, IgA e IgE, la técnica de inmunocaptura o ISAGA, que detecta IgM e IgA, la hemaglutinación indirecta, que se utiliza solamente para control y encuestas de prevalencia, y la prueba de avidez, que es ampliamente utilizada en el embarazo y que se basa en la fuerza de enlace entre la IgE específica y el antígeno, que es más alta a medida que avanza la enfermedad. Entonces vamos a tener una avidez débil como expresión de una toxoplasmosis aguda y una avidez fuerte como expresión de una toxoplasmosis crónica. La hemaglutinación directa y la fijación de complemento no son tan utilizados. Y dentro de los estudios histológicos tenemos los estudios histopatológicos de biopsia, la inoculación a animales de laboratorio y los cultivos. Y la PCR, que se utiliza en el líquido amniótico, líquido cefalorraquídeo para diagnóstico, en el recién nacido, etc. En este esquema vemos el seguimiento serológico que se realiza en el embarazo para la detección de toxoplasmosis.
En el primer trimestre, el primer control, solicitamos IgG por los métodos de ELISA o IFI. Si da positivo, debemos solicitar IgM. Si IgM da negativo, es una toxoplasmosis crónica, no hay riesgo de transmisión vertical. Si la IgM da positiva, debemos pedir un test de avidez. Si este me da como resultado un índice mayor a 0.3, es alta avidez, infección crónica, no hay riesgo de transmisión vertical. Si el test de avidez me da con un índice menor a 0 o igual a 0.3, es baja avidez, es infección reciente, debemos tratar a la paciente. Si la IgG solicitada al comienzo me da negativa, estamos en presencia de una paciente susceptible, por la cual debemos hacer recomendaciones higiénico-dietéticas, porque esta paciente puede en cualquier momento adquirir la toxoplasmosis aguda, control serológico con IgG a la semana 20 o 22 y en el último trimestre. En este esquema vemos el seguimiento del recién nacido. Si el recién nacido es sintomático, se inicia el tratamiento inmediatamente. Si el recién nacido es asintomático, se pide un dosaje de IgM por ISAGA. Si es positivo, se realiza tratamiento y controles. Si es negativo, se sigue con controles de IgG cada 2 meses. Si se negativiza, recuerden que la IgG atraviesa la placenta, por lo tanto puede haber IgG positiva materna. Si se negativiza, se descarta toxocongénita. Si aumenta, se hace tratamiento y controles. También se lo puede seguir con IgG pareadas con la madre, que puede dar menor o mayor con respecto al resultado materno. Los medicamentos que se utilizan en el tratamiento de la toxoplasmosis son pirimetamina, sulfadiazina, espiramicina, ácido folínico. La combinación es de pirimetamina con sulfadiazina, a la cual se le agrega el ácido folínico para prevenir anemias. Tanto la pirimetamina como la sulfadiazina se utilizan en el embarazo o en el niño con toxoplasmosis congénita, mientras que la espiramicina se puede utilizar sola, es muy útil a partir de la semana 28, cuando la embarazada adquiere la primera infección al final del embarazo. La espiramicina tiene la particularidad de esterilizar muy rápido la placenta, por lo cual bajaría la carga parasitaria que le llega al niño. El niño cuando nace es tratado con pirimetamina, sulfadiazina y ácido folínico. Para finalizar, vamos a repasar las medidas de profilaxis primaria aplicables principalmente a personas susceptibles, sobre todo las embarazadas para prevenir la transmisión vertical y los inmunocomprometidos por las formas graves que se pueden presentar en ellos. Debemos recomendar comer la carne bien cocida, lavar muy bien las verduras y frutas crudas, no consumir leche no pasteurizada ni huevos crudos, usar guantes durante la preparación de los alimentos crudos y la realización de tareas de jardinería y la limpieza de heces y arena o piedras donde defeca el gato, alimentar al gato con alimentos secos, enlatados o hervidos para evitar la caza de roedores y aves y evitar el contacto con gatos vagabundos. Gracias.